Conoce una nueva forma de ver televisión. WowMX.tv. Buenas tardes, amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz. Y miren, si hay algo que ha generado mucha inquietud es la reciente reforma al Poder Judicial, que ya vamos a tener las consecuencias, en el sentido de que ya vamos a tener la oportunidad como ciudadanos de elegir a los jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial. Habrá personas que les guste, habrá otras personas que no les guste, ambos tendrán sus razones, etcétera, pero lo cierto es que es lo que hay, y como tal tenemos que ir hacia adelante. Y el día de hoy voy a entrevistar a una candidata a magistrado porque me interesa saber qué es lo que está pasando, pero no del lado del ciudadano, sino también del lado de ellos, porque tengan en cuenta que eran, pues, de alguna manera conocedores de la justicia, que en su vida habían hecho labores de mercadotecnia, sino que estaban más destinados a lo que era el estudio del derecho. Y en ese sentido, Mariana, gracias por estar aquí. Un gustazo tenerte. Y te pregunto, en principio, ¿qué tanta sorpresa fue ver esta situación de el cambio de la elección en las personas que involucran al Poder Judicial? Bueno, Alejandro, muchas gracias por tenerme aquí, primero que nada. Pues sí, así como lo platicas, fue un cambio de una magnitud enorme. Desde el lugar en el que yo estaba, en ese momento estaba, yo en enero del año pasado, o sea, poquito antes de que se presentara la reforma, yo estaba todavía trabajando en la Corte. Al mes siguiente, en febrero, yo renuncié a la Corte y estuve unos meses en un despacho privado. Pero justamente sí fue como muy impactante ver cómo se empezó a dar este cambio. Primero, porque muchas veces se creía, o sea, en los meses anteriores se sabía que se iba a aprobar la reforma, se había platicado y todo, pero muchos no creíamos que se iba a aprobar como para todo el Poder Judicial. O sea, que esta idea de que fueran sometidos aprobados por elección popular, como que no pensábamos que iba a ser para todos los cargos, ¿no? O sea, pensábamos que iba a ser especialmente para los cargos de ministros, para los cargos de magistrados del Tribunal Electoral, pero no pensábamos que iba a abarcar a todo el Poder Judicial, tanto federal como los locales, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver que se empezó a hacer como una realidad, que se empezó a concretar, pues sí empezó a generar preocupación, porque pues era un cambio con una magnitud impresionante, ¿no? Y cambiaron muchas cosas todo al mismo tiempo y además en tiempos muy cortos. Entonces, pues sí empezó a generar mucha preocupación. Y a ver, desde mi punto de vista, a ver, yo soy una persona que toda la vida había querido la carrera judicial, la función jurisdiccional. Yo muy joven tuve un paseo a la Suprema Corte cuando estaba en la universidad, o sea, primero en prepa y luego en los primeros semestres de la universidad. Voy a este paseo a la Corte y me empiezan a platicar un poquito de la función jurisdiccional, qué hacían los ministros, qué hacen los jueces, sobre todo esta idea de la protección a la Constitución, ¿no? Y a los derechos de las personas. Y esto genera en mí una pasión desde que lo conocí. Entonces, ese fue un momento clave en mi vida, porque ahí es cuando digo, yo quiero dedicarme a esto, ¿no? O sea, yo quiero dedicarme a la impartición de justicia. Y entonces, desde muy joven empiezo a buscar cómo entrar a la Corte. Y bueno, el caso es que empecé a trabajar, lo logré finalmente, entré a trabajar a la Corte, me quedé ahí muchos años, luego me fui a un juzgado de distrito, a un tribunal colegiado, luego regresé a la Corte. Y después llegan estos cambios, ¿no? Y entonces para una persona que en sus planes estaba pues seguir la carrera judicial, que implicaba hacer exámenes y juntar años de experiencia, pues fue un cambio así bastante dramático y pues sí, de una magnitud enorme. Y lo primero que sentí fue mucha frustración, porque primero pensé así de, pues ahora qué voy a hacer, ¿no? Se acaban de tirar mis sueños por la borda, se acabó esto, ya no quiero saber nada, ahora qué voy a hacer, ¿no?
si sobre todo yo siempre me vi ahí, ¿no? O sea, siempre me vi en la función jurisdiccional. Nunca me vi en un partido político, en una empresa, o sea, nunca me vi como otra cosa más que en la función jurisdiccional, ¿no? Y entonces, pues sí, fue muy frustrante y dije, ay, pues, pues empecé a analizar un poquito la situación, como con más detalle, con más calma, reflexionando un poquito sobre qué es lo que estaba cambiando, ¿no? Y entonces llegué a la conclusión de que era un cambio drástico, un cambio dramático, ¿no? Que se iba a dar en poco tiempo, pero sobre todo llegué a la conclusión que la función del juez, las facultades de los jueces, no estaba cambiando, ¿no? Que un juez iba a ser tanto antes como después la misma persona, o sea, el mismo cargo. Entonces, ahí fue cuando decidí que a pesar de este cambio dramático, que como tú bien mencionas, tiene hay gente que le gusta, hay gente que no, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Y tiene sus problemas jurídicos y algunas cosas buenas también. En ese momento como que dije, pues ya, vale la pena como intentarlo, ¿no? Y sobre todo porque pues ya es parte de la Constitución, ¿no? Esto se fue dando en varios meses, ¿no? Y entonces en el momento en que se aprueba, como que para mí fue, a ver, así son las reglas ahora. Quiero seguir buscando este sueño, quiero dar ese paso que yo estaba buscando antes o sea, en el momento en el que se da la reforma. Y entonces ahí fue cuando dije, pues sí, me voy a aventar y pues voy a intentarlo con las nuevas reglas. Obviamente con mucho miedo, ¿no? Porque como tú también mencionaste al inicio, o sea, no somos personas, o la gran mayoría no somos personas que estemos acostumbradas a esto, ¿no? No somos no somos personas que sepamos cómo ser políticas o buscar un voto, no somos personas que estamos acostumbradas a estudiar casos, a estar en nuestro escritorio, somos personas como muy neutrales, ¿no? Como que no defendemos una causa así a capa y espada, ¿no? Porque justo lo que requiere la función de un juzgador es eso, esa neutralidad, esa capacidad de ver tanto un lado como el otro, ¿no? Y no abrazarte a determinadas causas o ideologías. Entonces, es así como llego a la decisión y tomo la decisión de participar a pesar de tener como estas cosas en contra, ¿no? De no ser una persona como que estaba preparada profesionalmente para este tipo de actividades que son en las que estamos ahorita, que precisamente es pues buscar el voto, ir a foros, ir a entrevistas, ¿no? Contestar preguntas, que, o sea, justamente para mí, o sea, a mí me cuesta trabajo dar entrevistas, me cuesta trabajo hablar en público, o sea, te soy muy sincera, para mí es un gran esfuerzo. Yo soy una persona más bien introvertida, más bien como muy guardada, como muy reflexiva, como no soy de esas personas que te dan una opinión de manera rápida y opinan de todo, no, o sea, a mí me gusta estudiar con calma los asuntos, analizar lo que me están preguntando y tomar el tiempo para tomar la mejor decisión. Y yo creo que eso es una cualidad que queremos en nuestros juzgadores, ¿no? Fíjate que he tenido la oportunidad de entrevistar a algunas personas, sobre todo para cargo de ministros. Ha estado conmigo Lenia, ha estado Mónica Huicho, Lenia Batres, Jaime García, que son de los que ahorita me acuerdo, jueces, Sonia, bueno, X. Y ellos algo que destacaban es que de alguna manera este esquema le da la oportunidad a la gente de ser gente, es decir, tanto al juzgador de tener un mayor contacto con la sociedad, no consideres una clase aparte, y por el otro lado a las personas de tener una proximidad con el que va a atender su caso, ¿no? Sí, sí. Como que no se les olvide que se deben al pueblo, y por el otro lado les ha creado una sensibilidad con el pueblo. ¿Tú crees eso? Completamente de acuerdo. O sea, precisamente en estas actividades que nos han tocado hacer de dar volantes a la gente, de salir a la calle, de entrar en contacto con ellas, te das cuenta de eso, ¿no? Te das cuenta de que claro que faltaba cercanía, ¿no? Claro que faltaba como que las personas que se dedicaban a estas funciones tuvieran un poquito más de cerca qué es lo que piensa la gente, ¿no? Sobre todo, a mí me gusta mucho, ahorita, me ha gustado mucho la experiencia de salir a las calles, porque lo que veo es que la gente, veo que hay como de todo, ¿no? Y veo que hay mucha gente que tiene mucho interés en conocer cómo es el proceso y tiene interés en votar y todo esto, pero al mismo tiempo
pues desconocen, ¿no? Desconocen la función, desconocen por qué están votando, por qué personas exactamente, para qué. Y entonces es una experiencia muy enriquecedora poder ir con ellos, explicarles, platicarles, o sea, tratar de tener este contacto que generalmente no lo teníamos. Entonces, para mí eso ha sido muy enriquecedor. Creo que es uno de los puntos buenos de la reforma. Creo que también una ventaja que también he visto en esto es que la gente se está informando al respecto, se está preocupando por qué hacían los juzgadores, porque, a ver, la gente no se preocupa por este tipo de problemas hasta el momento que tienen el problema, ¿no? Entonces, es hasta el momento que se enfrentan a un juzgador o a un juicio en el que se ponen a pensar, ¿y qué hace un juez de distrito? ¿Y por qué primero lo ve y después lo ve el tribunal colegiado? Ya me confundí, ¿qué está pasando? ¿No? Y en cambio ahorita para poder votar, es necesario como conocer, aunque sea a grandes rasgos, ¿no?, el funcionamiento del Poder Judicial. Y entonces, desde este punto de vista, creo que algo muy bueno de la reforma es que la ciudadanía se está informando de qué es lo que hacía el Poder Judicial y se está preocupando. Y creo que esto es elemental para la rendición de cuentas, para que funcione mejor el Poder Judicial, para que los ciudadanos tengamos el ojo puesto en las personas que van a ocupar estos cargos y poder evaluar cómo se están desempeñando, ¿no? Entonces, creo que sí, o sea, estoy completamente de acuerdo con que es un elemento que faltaba, que no sabíamos, ni siquiera yo creo que faltaba, pero que con la reforma viene a resaltar y creo que pues ha sido muy bueno, Fíjate que también algo que me llamó la atención es un argumento que esgrimía. No sé cuántos vayan a votar. Se habla mucho en el terreno optimista que puede llegar a ser el 9% de la población. En el negativo se habla que sea menos del 2%. Pero me comentaban que sean los que fueran, serán más de los que antes decidían a un juzgador. ¿Cómo ves eso? Sí, justo este sistema tiene ese beneficio, ¿no? Tiene ese beneficio que ahora la gente pues está involucrada en ese proceso. Y por ejemplo, obviamente hay preocupaciones, ¿no? Hay preocupaciones en el proceso, muchos creen hay muchas personas que creen que podría estar arreglado, que se van a meter los partidos políticos, todo esto, ¿no? Pero ahorita algo que es fundamental es que justo la ciudadanía ha adquirido un como superpoder, que es poder votar por las personas juzgadoras, ¿no? Y entonces, pues me parece que es importante aprovecharlo, ¿no? Y por ejemplo, o sea, en cuanto al nombramiento de ministros, creo que es muy claro. Antes se designaban a través de dos poderes, del Ejecutivo y del Senado. Y entonces, creo que ahorita, o sea, precisamente ahí resalta mucho, ¿no? Porque ahora tenemos la capacidad nosotros de designar quiénes van a ser los ministros, quiénes van a ser las personas que van a ocupar el cargo del tribunal más importante del país. Y no solo eso, sino de todos los juzgadores. Entonces creo que sí vale mucho la pena pues tratar de sacar el máximo provecho de esto y que la ciudadanía asuma ese poder en sus manos y ejerza y tome esa decisión, ¿no? Excelente. ¿Cómo ves esto de las campañas publicitarias? ¿Cuáles para ti, cuáles consideras que son los límites que deberían de tener? Porque hemos visto de todo, desde personas, quizás sea su forma de plantearlas, pero que salen en traje de baño, que salen mostrando sus siluetas, que salen más preparados que el chicharrón, que tienen unos eslogan increíbles. ¿Cómo crees que debe ser la percepción de la justicia? Y pues sobre todo, ¿cómo deben de ser las campañas para que la gente entienda la seriedad del asunto? Sí, es una muy buena pregunta, especialmente, primero que nada, porque la forma en la que tenemos las personas que estamos participando en este proceso, de llegar a la gente, de acercarnos a la gente, son pocas. Entre las que ahorita me vienen a la mente son precisamente las redes sociales, también el volanteo, salir a entregar propaganda impresa y participación en foros académicos, en entrevistas, en este tipo de medios en los que uno puede dar a conocer sus propuestas, su trayectoria, etcétera, ¿no? Pero todos estos tienen bastantes limitaciones. Por ejemplo, las redes sociales tienen limitaciones de pauta de contenido. No podemos pautar de contenido, lo que significa que no podemos hacer gastos para amplificar nuestros mensajes, ¿no? nuestros posteos, etcétera. Entonces, esto hace que tenga que ser un contenido orgánico, que la gente
llegue a nuestras cuentas naturalmente sin que el propio algoritmo les esté como dando la señal de buscar a determinados candidatos. Entonces, bajo estas limitaciones, bueno, también teniendo en cuenta que hay limitaciones absolutas de financiamiento público y privado, que los candidatos tenemos que pagar las campañas con nuestros propios recursos, etcétera. A ver, el medio creo que más atractivo, uno de los más atractivos y más posiblemente eficiente, son las redes sociales, ¿no? Entonces, por eso los ciudadanos estamos viendo muchísimos videos de candidatos hablando de la justicia y presentándose y hablando de sus propuestas, etcétera, ¿no? Y yo creo que entiendo la razón por la que muchos recurren o recurrimos a veces a videos que capten la atención, que llamen la atención, que sean atractivos, porque esa es la manera de jalar a la gente, ¿no? De hacer que la gente se quede a escuchar tu mensaje, que creo que eso es algo muy importante. No solamente que te vean, sino que se queden a escuchar tu mensaje. Entonces, por eso a veces recurrimos a ideas un poco chistosas o distintas, ¿no? De las que no estamos acostumbrados en una campaña, ¿no? Entonces, creo que es un camino como muy difícil de recorrer, porque tienes que tratar de atrapar la atención de la ciudadanía, pero al mismo tiempo mantener la seriedad del mensaje, ¿no? Mantener la seriedad de lo que estás diciendo. Uh-huh. Entonces, a mí me gustaría pues invitar a la ciudadanía que cuando vean este tipo de mensajes de los candidatos, no se queden en los efectos especiales de los videos, en si le hacen un chiste o no, sino que traten de analizar a los candidatos por lo que están diciendo, por el mensaje que están tratando de transmitir. Y yo creo que esa es una forma muy buena de conocer a los candidatos. A ver, la forma oficial en la que el INE da a conocer a los candidatos es a través de una página, un sitio en internet que se llama Conóceles. En este sitio, la ciudadanía podemos consultar los perfiles de todos los candidatos, ¿no? Y te metes a la página, pones tu sección electoral que viene en el INE y ahí puedes consultar cuáles son todos los cargos que vas a elegir, ¿no? Especialmente los que son más cargos, que son jueces y magistrados. Y entonces ahí te aparece una página en la que puedes conocer por qué esta candidata o candidato están participando en esta elección, cuáles son sus propuestas, cuál es su visión de la impartición de justicia, e incluso uno puede descargar el currículum de los participantes. Y entonces se nos invita a consultar estas páginas, uh-huh, y a analizar a los candidatos a través de esta información. Y yo entiendo que el reto es muy difícil, porque pues es difícil ponerte a analizar muchos currículums, ¿no? Y sobre todo pues tratar de tomar una decisión con base en esa información, porque a veces pues no es suficiente, ¿no? A veces la trayectoria profesional de una persona puede ser suficiente, pero a veces no. A veces hay cosas que se ocultan detrás de esta información, ¿no? Entonces, aquí creo que el tema de las redes sociales también puede ser como una buena forma de conocer a los candidatos, porque a través de los mensajes y de los videos que suben y de lo que suben y de lo que hablan, de las cosas que hablan de sí mismos, puedes conocer a una persona. No a la perfección, obviamente, pero puedes entender si una persona cuál es su visión, si te cae bien, si te genera confianza. A ver, obviamente esto no va a ser 100% certero, ¿no? Como no lo va a ser tampoco, pues, solamente descargar un CV y ver cuál ha sido su trayectoria. Uh-huh. Pero creo que hay una combinación puede haber una combinación buena y un resultado bueno para tomar una decisión entre ver las redes sociales de los candidatos, ver el CV y sobre todo, creo que algo muy importante es pues que los candidatos nos acerquemos a las personas en la medida de lo posible. Digo en la medida de lo posible porque pues es difícil, ¿no? Son zonas a veces grandes las que hay que recorrer y pues a veces no te va a tocar conocer a todo el mundo, ¿no? Entonces, pues nosotros estamos haciendo un esfuerzo mayúsculo por justo tratar de recorrer lo que podamos, las zonas más concurridas de los distritos que nos tocaron, para tratar de acercarnos a la gente y darnos a conocer, pero así, o sea, persona a persona, y explicarles cómo está la cosa, cómo ir a votar, por qué ir a votar, y justo las personas te van platicando sus dudas, y entonces esa interacción es muy buena. Y yo creo que las personas a veces te pueden conocer a través de estas interacciones. Entonces sí, o sea, yo creo que posiblemente no consigamos millones de votos, ¿no? Pero estas elecciones están pensadas, yo creo, y bueno, al menos así se van a dar,
pues de persona a persona, tratando de que las personas nos vayan conociendo de poco a poco. Y son condiciones difíciles, pero pues es lo que tenemos a la mano, ¿no? Pero justo regresando a la pregunta original, yo creo que estamos viendo este tipo de campañas por eso, porque la principal propósito de los candidatos y el medio que tenemos a nuestro alcance es ese, ¿no? O sea, las redes sociales, los videos, tratar de capturar su atención para que nos conozcan. O sea, esa es la razón. Y mira, me parece válido, pero también alguna vez un presidente, si no mal recuerdo, bueno, alguien que fue presidente, si no mal recuerdo, fue Fox, decía que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen. Ya después tendrás tiempo para cambiar la percepción. Pero el problema es que ustedes no tienen tiempo, porque estamos hablando prácticamente de 40 días. Digo, y eso sí les considera Semana Santa, ¿no? Porque cuando es Semana Santa todos estaban pensando en otras cosas, salvo alguna que otra persona valiente que estaba dando el Domingo Santo volantes en algún lado, pero realmente cuando tienes la cabeza pensando en la Semana Santa te olvidas de todo. Realmente están empezando ahora, en términos generales, en estos días. Y dar una idea errónea no es dar la idea errónea del candidato, sino de la elección e incluso del mismo Poder Judicial, ¿no? Por eso te decía, si lo que quieres es lucir tu cuerpo, entonces quizá la idea es que lo hagas de otra manera, en un certamen de belleza o algo estético. Si lo que quieres es hacer un chiste, pues quizás sea lo mejor irte a los comediantes o algún otro, a un esquema distinto, ¿no? Pero estamos hablando de respeto, de dignidad, de valores, porque una persona de valor te va a juzgar a ti. Entonces, eso es para mí algo que sí se debiera tomar en cuenta, muy, 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 muy en serio, ¿no? Sí. Sí, y yo creo que regresamos a lo mismo. O sea, como que al final de cuentas, creo que, o sea, es difícil, como bien lo mencionas, tenemos muy poco tiempo para darnos a conocer personas que antes no aparecíamos en ninguna parte, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo mis redes sociales las tenía privadas, yo ahí, pues, o sea, no tenía cosas que quería compartir con el mundo, ¿no? Si era algo 100% personal. Y entonces, pues, con esta nueva... Y de hecho, desde que decidí participar en esto, yo tuve preocupaciones en esto. Dije, ¿cómo ahora salir a hablar y que te vean y que te conozcan y exponerte, ¿no? Exponerte a dar tus ideas, a decir qué piensas. O sea, exponer como lo más profundo de tu corazón a veces, ¿no? Que es, pues, ¿cuál era mi sueño, no? Mi sueño era y ahorita estoy luchando por y justo como que muchas personas puedan opinar al respecto y decirte si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Y a ver, por una parte es bueno, ¿no? Porque puedes sentir cómo la gente está pasando también este proceso, ¿no? Pero por otra parte, pues creo que es algo difícil para los candidatos también. Y como dices, muy retador, específicamente porque al final de cuentas tenemos poquitito tiempo, pocos medios, formas muy limitadas de darnos a conocer. Y entonces, insisto en que si a veces se encuentran con un video que llama mucho la atención, es para eso, es para captar la atención. E insisto, me gustaría insistir en esta idea de tratar de ver a los candidatos más allá. A ver, a veces vamos a encontrar a candidatos que se quedan en el chiste, ¿no? Y habrá otros que no, habrá otros que sí tienen un mensaje más profundo, ¿no? Entonces, yo sí me gustaría mucho insistir en esto porque hay una razón de fondo de por qué llamar la atención, ¿no? Entonces, yo sé que hay unas formas más arriesgadas que otras y unas que igual no van con este tipo de proceso o que no nos gustaría ver en este tipo de cargos, ¿no? Porque, o sea, claro que, o sea, vemos y ha sido una opinión como muy reiterada de estamos viendo un circo, ¿no? Estamos viendo un circo con los candidatos, que no sé qué. Pero también, o sea, me gustaría invitarlos a ver el otro lado, de que es ganas de los candidatos de que nos vean, de decir, a ver, aquí estoy, analízame, más allá de lo que te estoy enseñando en mi video, ¿no? Más allá del chiste que di, entonces, que hice. Entonces, pues sí, yo creo que tener una visión más crítica en eso, ¿no? Entiendo la seriedad de los cargos, o sea, la entiendo perfectamente, pero tomando en cuenta el poco tiempo y las restricciones, entiendo que algunos candidatos estén recurriendo a cosas un poquito llamativas, ¿no? Pero bueno, sí. No, entiendo el punto y qué bueno que lo estás tú precisando. Ahora bien, imagina
que estamos siendo un poco más futuristas. Aquí, tipo la esfera de cristal de Harry Potter o de las brujas o de los brujos, como quieras. Estamos viendo que el público te favorece. ¿Cómo pretenderías tú ejercer tu cargo de magistrada? Sí, bueno, aquí me vienen a la mente dos puntos importantes de este proceso. Primero, que este tipo de proceso puede favorecer que lleguen a los cargos personas que a veces pueden ser o las más atractivas o las más simpáticas o las que mejor manejen a las audiencias, ¿no? Que puedan hablar perfectamente en un foro o que, no sé, ¿no? O sea, que podrían prevalecer ciertas cualidades sobre las cualidades más importantes que debe tener un juzgador. Entonces, como que creo que eso es una cosa importante a tener en cuenta, pero esto también ocurre también a veces en las campañas políticas a las que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, ese es un riesgo presente, ¿no? en este tipo de procesos de elección popular. Y creo que al final de cuentas esto descansa en la decisión de los electores, ¿no? Los electores tienen que asumir esa responsabilidad en sus manos para asegurarse que no lleguen a los cargos las personas más atractivas, simpáticas, etcétera, sino tratar de buscar a las personas que tengan las cualidades técnicas, jurídicas, de valores, ¿no? que sean aptas para los cargos de los jueces, ¿no? Y por otra parte, no sé si tu pregunta igual y está más enfocada al tema de, o sea, el candidato recibe este apoyo popular, ¿no? Y le genera un buen resultado para las elecciones, gana un candidato, ¿no? Y ahora, ¿cómo va como digamos, pagar el candidato este apoyo, ¿no? Y ahí creo que es muy importante distinguir en esto. A ver, las actividades que tenemos que hacer los candidatos en estas elecciones son políticas, ¿no? En cuanto a ir a buscar el voto, acercarse a la gente, convencer a la gente. Pero una vez que una persona ocupa el cargo, una vez que ganó, el juez tiene que mantener las cualidades que establece la Constitución, que es ser imparcial, ser objetivo, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que en ese momento el cargo deja de ser, bueno, más bien, el proceso es político, pero el cargo al que aspiramos no es político. Entonces, creo que es algo que los candidatos tendríamos que tener muy claro. En mi caso lo veo muy separado, ¿no? O sea, para mí una cosa es el proceso para llegar al cargo, pero otra cosa muy distinta es el cargo. Y la naturaleza de los cargos de los jueces no son políticos, las sentencias que emiten los jueces no se negocian, no necesitas el apoyo de personas para el sentido de una sentencia. Entonces, los juzgadores y los candidatos tienen que tener muy presente esto, ¿no? Que en el momento en que se ocupa el cargo, no se favorece a nadie, ¿no? Se hace justicia y se juzga conforme a la Constitución y conforme a las leyes. Me parece excelente lo que estás comentando, pero a lo que me refería más, en tu caso concreto, ¿cómo va a cambiarte la vida? ¿Cómo vas a pasar ahora a realizar tu sueño? ¿Cómo va a ser esa Mariana? Pues a ver, en el escenario que todo saliera muy bien. Y vamos a ser propositivos. Y que llegara, que los resultados me favorecieran y que llegara a ocupar el cargo, yo creo que yo lo ejercería como siempre lo he planeado ejercer, ¿no? Precisamente con base en la Constitución, con lo que exige la Constitución, que es esta imparcialidad, independencia, objetividad, con las características que enumera la Constitución como anhelos de la justicia, ¿no? Y yo lo ejercería como lo hubiera ejercido antes de la reforma. Entonces, eso es lo que yo pienso. No sé cómo va a ser, no sé cómo va a ser el resultado para todos, no me lo imagino. Pues básicamente estamos experimentando este tipo de proceso por primera vez en nuestro país, pero sí te puedo decir que por lo que a mí me corresponde, yo sería la misma persona antes y después de la reforma. Algo que fue generalizado fue las críticas que se dieron en las universidades de Derecho. O en las facultades de Derecho en todas las universidades, casi todos criticaron este sistema. Y obviamente esas críticas, en su momento objetivas, negativas, generan un efecto en los alumnos, generan un efecto en los jóvenes, como el ¿para qué?, ¿no? En ese sentido, ¿qué mensaje tú le mandarías a los jóvenes para que siguieran creyendo en su carrera judicial
y siguieran teniendo la aspiración de entender que el derecho es una forma de vida de valores. Sí, sí, también es una excelente pregunta y la vivo muy en carne propia porque precisamente cuando se da la reforma y actualmente cuando se da la reforma yo estaba dando clases y ahorita también en la actualidad estoy dando clases. Entonces me acuerdo mucho que en el momento en que se aprueba la reforma y que sí llegué a mi salón y sí se notaba a los alumnos como muy tristes, como muy frustrados. De hecho, alguna vez me preguntaron, ¿vale la pena seguir estudiando Derecho? Y a ver, como que sí es una sensación muy fuerte, ¿no? Como profesor. Pero ahí mi respuesta fue, claro que vale la pena. O sea, esto no es el fin del mundo, ¿no? O sea, una reforma constitucional no es el fin de los tiempos. Es parte de un ciclo que se va adaptando, que son cambios en la Constitución, que van cambiando con el tiempo, que pueden durar unos años, pueden durar muchos años, ya veremos cómo va evolucionando este tema. Pero, pues a ver, primero que nada, pues los abogados siempre se van a necesitar, ¿no? Hay conflictos que desgraciadamente, desafortunadamente, siempre van a existir y siempre se van a necesitar abogados que sepan encaminar y dar solución a esos conflictos, ¿no? Ahora, desde el punto de vista constitucional, porque eso yo lo estaría pensando para otro tipo de conflictos, pero desde el punto de vista constitucional, yo también pues los animaba en ese entonces justamente a no dejarse llevar tanto por lo que escuchan, porque muchas veces estamos como sometidos al ciclo de noticias y a la opinión de todos, ¿no? De las universidades, de los medios, entonces pero muy pocas veces nos sentamos nosotros a reflexionar en verdad qué es lo que nosotros pensamos de cada cosa. Y como tenemos tan poco tiempo y hay tantas noticias y tanta información que capta tan rápido nuestra atención, tenemos poco tiempo para reflexionar qué es lo que nosotros pensamos. Entonces yo los invitaba a reflexionar antes de frustrarse y de deprimirse y así, los invitaba justamente a analizar en verdad si era el fin del mundo o no. Y entonces creo que poquito a poquito pude transmitirles las ideas que ahorita te platico, ¿no? Que esto solamente es parte de un ciclo, que habrá que ver qué resultados tiene, que habrá que ver cómo va evolucionando. Y bueno, creo que sí pude, o sea, yo sentí que en algunas personas sí pude como tener hacer ese cambio de actitud hacia lo que estaba pasando. Y ahora en mis clases, que ya es como post-reforma, ¿no? O sea, ya una vez aprobada la reforma, también como que de repente sí llegué a sentir como mucho rechazo hacia todo esto, ¿no? Y aquí como que, igual que me pasó cuando se estaba aprobando la reforma, también como que intenté, primero que nada, que reflexionaran bien sobre los impactos reales, ¿no? Y porque todo el mundo, o sea, porque lo veíamos mucho y porque lo manejaron mucho, como el fin de los tiempos y el fin de la república, y ya se acabó todo, pero yo creo que algo muy importante es, o sea, que yo trataba de transmitir es, a ver, ya las cosas son así, ¿qué vamos a hacer? ¿Cruzarnos de brazos, no? Y entonces, desde ese punto de vista hay mucha gente muy preparada y con muchas ganas de seguir participando en el Poder Judicial, de seguir formando parte del Poder Judicial. Y desde ahí como tratar de confiar en el proceso y tratar de buscar esos perfiles para que lleguen a ocupar esos cargos, ¿no? Porque al final de cuentas van a ser muchos años que las personas que resulten elegidas en este proceso van a ocupar esos cargos. Entonces, creo que la respuesta no es decir, no me gusta, no participo, no estoy de acuerdo con esto. Yo creo que ahí la respuesta es cómo involucrarse para que el resultado sea el mejor posible, ¿no? Y sí, reconocer las ventajas que hay de la reforma, advertir las desventajas, pero no tomar una decisión muy tajante en un sentido o el otro, ¿no? Porque casi nada en la vida es así, casi nada en la vida es negro o blanco por completo. Entonces, como que ha sido como lo más importante, mi idea más importante que transmitir a los alumnos, como tratar de reflexionar y que tengan una actitud crítica hacia lo que escuchan y hacia lo que ven en todas partes, ¿no? De acuerdo, nada más que yo creo que a veces la experiencia negativa no la enseñan otros lugares, ¿no? Vemos lo que pasó en Nicaragua o lo que está pasando en Nicaragua, donde el control del presidente Ortega es absoluto en los tres poderes y Rosario y él prácticamente dominan el país, lo que pasó en Venezuela, lo que ha pasado en Bolivia, y de repente dices, bueno, algo falló. No quiero decir que sea lo mismo, esperemos que no, tenemos la esperanza, pero al final esa fe es eso, un acto de fe, creer es un acto de fe, ¿no? Por el otro lado, es una muy buena oportunidad
lo que tú estás señalando es verlo todo de alguna manera en forma propositiva, que van a llegar las personas cercanas y van a tener de alguna manera ese argumento social, esa convicción por la justicia y no solo por los formalismos del derecho, lo cual también es válido. Y eso que estás comentando con los alumnos, yo creo que la desesperanza fue todo el medio, ¿no? Fueron pocos los que le aplaudieron, ahora ya cada vez se ha asimilado más, ¿no? Pero lo cierto es que estamos viendo una etapa de transición que nunca la imaginamos. Al menos te puedo apostar que en tus años de carrera nunca vaticinaste esto, ni los míos, ¿no? Entonces algo está cambiando. Y en ese sentido, qué bueno que haya personas como tú que tienen conocimientos, que tienen experiencia, que no han perdido el piso, y sobre todo digo, no han perdido el piso porque el hecho de estar con los alumnos te da la posibilidad de retroalimentarte constantemente de lo que está pasando, ¿no? Sí, claro. Y obviamente cuando has estado en la corte, en otros cargos que tuviste, en un buffet privado, pues te das cuenta cuáles son todos los puntos de vista. Creo que es lo enriquecedor en tu caso. ¿Qué más podrías decir que tienes que te haga distinta? A ver, muy honestamente, muchos candidatos tenemos un perfil muy similar. Yo creo que en mi caso, alguna de las cosas que me distinguen de otros candidatos es, por una parte, que, pues a ver, yo he estado en todas las instancias del Poder Judicial. He estado, en mi caso fue un camino distinto, no empecé de arriba abajo en el sentido de que empecé en la primera instancia o en el primer nivel del Poder Judicial, sino que empecé en la Suprema Corte, como se los platicaba hace un momentito. Yo empecé en la Suprema Corte, trabajé ahí para 2 ministros diferentes. Ahí obviamente inicié en un puesto inicial, que es como, básicamente mi tarea era apoyar en las labores a un secretario de estudio y cuenta. Los secretarios de estudio y cuenta son quienes redactan, investigan y preparan los proyectos de las sentencias que hacen los ministros y las ministras. Y entonces mi tarea principal era ayudar a distintos secretarios con los que estuve. Y entonces ahí, obviamente ahí confirmo un poco más como pues mi pasión por esta labor. Y después de estar muchos años en la Suprema Corte, de repente como que me daba un poquito la impresión de que necesitaba algo como más inmediato, más cercano a las personas. Entonces, me planteé la posibilidad de ir a un juzgado de distrito. Y obviamente, cuando yo me planteé esta posibilidad, muchas personas me decían, a ver, es muy complicado, hay muchas cargas de trabajo, es muy estresante, o sea, es una vida muy complicada, ¿no? Pero yo quería conocer cómo eran otras instancias del Poder Judicial. Y la creía muy relevante para formarme como en esta labor. Y entonces se me presenta la oportunidad de ir a trabajar en un juzgado de distrito, ya como secretaria de proyectista. Entonces, ¿En la Ciudad de México? En la Ciudad de México. Entonces ya me fui a un juzgado de distrito precisamente en materia administrativa y estuve ahí 3 años aproximadamente. Y entonces ahí pues fue una experiencia increíble porque ahí como que los casos, es como la parte más cotidiana de la justicia, yo lo vería así, porque te llega un día una demanda y ese mismo día tienes que ver si la admites, si la desechas, y tienes que acordar sobre la suspensión, que es esta medida que paraliza cualquier acto de las autoridades, cualquier acto que pudiera estar afectando los derechos por parte de las autoridades, y entonces tienes que tomar decisiones muy rápidas, ¿no? O sea, por ejemplo, en este sentido. Entonces era un trabajo que yo lo sentí como muy estimulante, como muy interesante, muy dinámico, y pues me apasionó. O sea, ahí una vez más confirmé que me encantaba ese trabajo, ¿no? Y sí, ves casos de una variedad impresionante, ¿no? Sobre todo la materia administrativa, que es muy amplia y te puede tocar desde cuestiones relativas a la industria eléctrica o cuestiones relativas a cuestiones bancarias, hasta, por ejemplo, me acuerdo mucho que uno de los primeros casos que vi fue precisamente que las autoridades le quitaron su carrito de hot dogs a una persona, y cosas tan cotidianas como esa, hasta cosas más técnicas, por ejemplo. Y entonces, pues fue un trabajo para mí muy enriquecedor. Creo que
me complementó en muchos aspectos, y después tuve la oportunidad de irme a un tribunal colegiado. Un tribunal colegiado es el nivel, por así decirlo, que revisa las decisiones de los jueces de distrito. Entonces, esto significa que si, por ejemplo, una decisión de un juzgado de distrito, que es el primer nivel, no es correcta, o sea, consideramos que no es correcta, que tiene un error, o etcétera, un tribunal colegiado es el órgano que va a revisar esas resoluciones, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de participar también en este nivel. Y además en mi caso fue materia mixta, entonces pude ver otro tipo de materias, penal, laboral, civil, y también creo que me complementó mucho. Y después regresé, me fui a estudiar un año, regresé, y cuando regresé, otra vez tuve la oportunidad de trabajar en la Suprema Corte, ya como secretaria de Estudio y Cuenta, que ese había sido mi sueño también por muchos años, ¿no? Entonces trabajé como secretaria de Estudio y Cuenta, 3 años y un poquito más. Y también una experiencia increíble, porque lo que tiene la Corte es que, o de las cosas que tiene la Corte, es que ves los casos como más relevantes del país, ¿no? Más trascendentes, ¿no? Y también casos muy específicos como conflictos entre poderes o inconstitucionalidad de leyes. Y entonces esto es un trabajo también muy interesante. Y bueno, como que creo que ahí como que terminé de redondear un poquito como mi perfil. Entonces yo creo que esto es una de las cualidades que tengo como candidata. Y sí, yo creo que esta es alguna de las cosas que más me destacan, ¿no? Perfecto. Mónica, nos quedan unos cuantos minutos, pero voy a hacerte 2 preguntas con respuestas rápidas. ¿Cómo es tu día a día? Mi día a día hoy. Mi día a día hoy es, me levanto muy temprano, como más o menos un poquito antes de las 6 de la mañana. A veces tengo que ir a dar clases a las 7 de la mañana, doy clases de 7 a 8:30, 8:45. La clase es de Derecho Procesal Constitucional, que también me apasiona muchísimo. Y después de ahí me voy a mi trabajo actual, que es en la Corte. Estoy trabajando en la Suprema Corte, pero no estoy trabajando con ningún ministro, estoy trabajando en un área, en ninguna ponencia, por así decirlo, con ningún equipo como de los que elaboran los proyectos de sentencia. Yo estoy trabajando en un área cuya principal labor es revisar las tesis que se publican en el Semanario Judicial de la Federación. El Semanario Judicial de la Federación es un sistema en el que podemos consultar los criterios, todos los criterios que emiten los órganos jurisdiccionales, a través de como extractos o extractos de las resoluciones, ¿no? Entonces, mi trabajo esencialmente es revisar estos criterios. Los órganos jurisdiccionales nos mandan sus propuestas de tesis, y después lo que tengo que hacer yo es revisar que sean claras, que se entiendan, tratar de hacer una labor que sea muy fácil para las personas consultar y entender los criterios jurídicos que aprueban los órganos jurisdiccionales. Entonces trabajo ahí todo el día, y en la tarde, cuando salgo de la oficina, dedico unas horas a cuestiones justo de la campaña, ya sea a ver si tengo algo que publicar o si tengo alguna cuestión que planear. Y pues ya, y al final ya termina el día, convivo con mi esposo, platico con él varias horas. A veces trato de ir a ver a mis papás si tengo un ratito. Afortunadamente vivimos cerca, entonces paso a saludarlos si puedo. En fines de semana ahorita los trato de enfocar todas las mañanas a entregar volantes, a caminar las calles de los distritos que me tocaron, y pues eso, ¿no? O sea, apretar muy fuerte el esfuerzo para entregar volantes, y pues básicamente así. Excelente. 2 logros que has tenido en tu vida, que quieras compartir. Pues a ver, podría ser, definitivamente haber sido secretaria de Estudio y Cuenta. Por muchos años, cuando yo conocí la Corte y entré a trabajar a la Corte y ayudaba a una secretaria de Estudio y Cuenta, me encantaba ver su trabajo, me encantaba ver lo que hacía, cómo estudiaba las propuestas, analizar los problemas de nuestro país, tratarles de dar una solución justa, y para mí era un sueño poder ejercer ese cargo. Afortunadamente, después de algunos años lo logré y fui la más feliz del mundo. Y otro logro importante, quizá un poquito más
personal, también es pues haberme ido a estudiar la maestría. A mí ahí mi reto principal era como el tema del idioma, como que yo no me sentía muy, o sea, a ver, tengo la parte que soy muy introvertida, ¿no? Entonces hablar en público me cuesta trabajo, hablar en otro idioma en público me cuesta el doble de trabajo. Entonces, pues para mí eso era un reto, porque a mí me platicaban, es que a ver, en las clases en las maestrías, suelen ser como clases en las que hay que participar mucho y tienes que ser como muy pues extrovertido y como muy opinionado y muy así, ¿no? Entonces, como que yo decía, híjole, yo no voy a poder, o sea, eso me cuesta mucho trabajo, ¿no? Y pues eso fue un reto personal grande. En algún punto en mi vida tomé la decisión de hacerlo, sobre todo para enfrentar ese reto personal. Y pues lo logré también, afortunadamente, me fue muy bien, todo salió perfecto y aprendí muchísimo y aprendí sobre todo que podía enfrentar ese reto, pero más que eso, creo que tuve muy buenos profesores de Derecho Constitucional y me cambiaron la forma de ver el Derecho Constitucional. Y creo que mucho de lo que, de mi forma de entender la Constitución hoy en día, de mi forma de incluso de tomar las decisiones que estoy tomando ahorita, es por esa forma de ver el derecho constitucional. Excelente. Y ya parénos en tus propias palabras, Mariana, ¿quién eres? Soy una candidata magistrada ahorita. Mi mayor sueño en la vida es poder ejercer ese cargo, ejercer un cargo en la función jurisdiccional para poder contribuir a mi país, ayudar en algo, en poner mi vocación y mi trabajo al servicio del país. Excelente, muchísimas gracias, Mariana. El mayor deseo para que te alcances tus objetivos. Gracias por estar aquí y sobre todo gracias a ustedes que nos han seguido. Esto ha sido en tus propias palabras con Mariana Merino. Hasta la próxima. Muchas gracias.